I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues buenas tardes tengan todos. Gracias a Dios que estamos aquí. Es miércoles, mitad de semana, y nos hemos propuesto estudiar acerca de historia de la iglesia. En nuestro estudio anterior vimos el mensaje que el Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias de Asia. Escuchen, por favor. Vimos el mensaje, fueron 2 estudios que nos llevaron a esto. El mensaje que envía el Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Iglesias representativas a lo largo de los siglos hasta que Él venga, y con las que las iglesias que existían y que existirían podrían identificarse. Hay iglesias que son, hoy en día hay y ha habido a lo largo de los siglos iglesias que se pueden identificar con la iglesia de Éfeso, o con la de la Odisea, o con la de Esmirna, o con la de Tiatira y demás. Pero los errores acerca de los que advierte el Señor Jesucristo en estas 7 cartas son dejar el primer amor, tener dentro de sus miembros aquellos que se dicen creyentes y no son más que sinagoga de Satanás. Esos son los que dividen por medio del chisme, a la inconformidad, de que tienen que hacerse las cosas como ellos quieren. Y eso era lo que sucedía con los judíos gentiles. Ellos decían que la salvación tenía que ser así, pero pensemos que también en nuestros días, y han habido a lo largo de los siglos iglesias donde creyentes quieren imponer que se hagan las cosas como ellos dicen que deben de hacerse. No, ¿cuál es nuestra base? Nuestra base son las Escrituras, todo lo que dicen las Escrituras y lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y yo quiero que vean un ejemplo, Romanos 16, 17, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. De la doctrina. La doctrina es un conjunto, lo hemos venido repitiendo, es un conjunto de doctrinas en donde todos como creyentes que pertenecemos a un mismo cuerpo, todos debemos de sentir lo mismo, pensar lo mismo, creer lo mismo. Ahora, no solamente habló de esos errores, habló acerca de los que enseñan doctrinas erróneas y buscan la manera de seducir y hacer caer, los que enseñan que hay que vivir la vida y hay que darle rienda suelta, que nada puede quitarnos la salvación ni dañar el espíritu. Otro error, estoy haciendo una remembranza de lo que vimos, otro error del que advirtió el Señor Jesucristo fue acerca de que una mujer tome un rol de autoridad que no debe de tomar. Así como nos dice una de las cartas de esta que se le llama como Jezabel, y como hoy día hay muchas que se dicen ser pastoras cuando la Biblia claramente habla de ello, y que por medio de las enseñanzas entonces seduzca a fornicar espiritualmente a los creyentes. También de nueva cuenta advierte a los que solo de nombre son creyentes y solo mienten. Y de los que se consideran ricos, aquellas iglesias que están llenas de actividades, pero son esfuerzos humanos, pues han dejado fuera al Señor de la iglesia y no tienen la misma visión que Él. El Señor Jesucristo anima a esta clase de iglesias primero a escuchar la reprensión, porque Él escudriña y conoce la mente y el corazón y todas las cosas, y luego los encomia a arrepentirse, porque Él reprende, castiga a los que ama, y por último les pide dejarlos entrar a esas iglesias. Este pasaje que vimos, que Freddy trató, es un pasaje que ha sido muy mal interpretado, sacado de contexto. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí no está hablándole a un incrédulo, está hablando a creyentes que se creen ricos,
Le está hablando a iglesias que se creen ricas, iglesias llenas de actividades, pero que no van de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Cuál es la razón de ser de una iglesia? Ganar almas. Y es algo que en lo que tenemos que tener sumo cuidado. Eso no quiere decir que no festejemos un día de la madre, un día del padre, que no festejemos a nuestros jóvenes o a nuestros niños, pero que tengamos siempre en mente la misma visión que tiene el Señor Jesucristo. Y por cierto, que ninguna de esas actividades haya desunión y problemas en ninguna de ellas, porque ese no es el Espíritu de Cristo. Estas iglesias, otras iglesias, pero bueno, esos errores no fueron errores que surgieron así en un momento determinado. Fueron errores que se fueron dando, fue todo un proceso que hemos visto, que se fueron sembrando, que contaminaron a iglesias, pero hubo otras iglesias que permanecieron fieles a la palabra de Dios, creyéndola y practicándola, pero fueron perseguidas a lo largo de los siglos. Estas iglesias, creyendo la promesa del Señor de que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No hay otro lugar a donde ir después de esto. No hay otro lugar, sino delante de la presencia de Dios. El segundo siglo se caracterizó por la palabra persecución. Esto era lo que ponía ahí en la invitación que ponía en la página. Las persecuciones romanas comenzaron en la segunda mitad del primer siglo, continuaron y se intensificaron durante el segundo siglo. Fue un siglo cuya historia se escribió con sangre. Los cristianos fueron martirizados en las formas más despiadadas: crucifixión, decapitación, arrojados a las fieras, quemados vivos, azotados hasta la muerte. Otros fueron desterrados, torturados. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? El Imperio Romano era politeísta y a la gente se le permitía adorar a cualquier cantidad de dioses. Por el contrario, y en contraste, el cristianismo predicaba un evangelio exclusivo. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la única verdad. No hay otra, no hay otro camino, no hay otro que puede dar vida. Entonces, los cristianos no creían que su fe fuera simplemente una religión más. Así como sucedió ahí en Hechos capítulo 17, ¿no? Donde ahí en Atenas está el apóstol Pablo y vio que le dice a los atenienses: oye, yo me fijo que ustedes son muy religiosos porque tienen un nicho para cada Dios. Y había uno que decía al Dios desconocido, por si acaso se les pasaba alguno. Y de ese es el que empezó a hablar el apóstol Pablo. Los cristianos no creían que su fe fuera simplemente una religión más. Y entonces su negativa a ofrecer sacrificios obligatorios al Dios emperador, porque esto es lo que buscó el emperador en cierto momento, ser adorado como un Dios, causó el martirio a mucha gente. Olas de persecución estallaron sobre los cristianos bajo el dominio de los emperadores. Primero Nerón, que bajo su mandato, lo vimos en miércoles pasados, dio muerte primero al apóstol Pablo y luego al apóstol Pedro, y otros más: Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Cómodo y Séptimo Severo. Trajano se opuso seriamente al cristianismo y emitió edictos de persecución. Miles de creyentes murieron durante su reinado, incluido Ignacio de Antioquía. Este fue alumno de Juan el apóstol. La indiferencia de Adriano hacia el cristianismo permitió que sus enemigos se salieran con la suya. Durante el dominio de Marco Aurelio se dice que los cadáveres mutilados de cristianos se encontraban por todas partes. Policarpo de Esmirna, otro de los alumnos de Juan, sufrió precisamente el martirio durante su reinado de terror. A Septimio Severo no le importaba la situación difícil de los cristianos, y de este periodo de la historia se escribe: muchos mártires son quemados, encarcelados o decapitados diariamente ante nuestros ojos. Esto escriben algunos historiadores. Pero un resultado positivo de las persecuciones que ocurrieron durante ese periodo fue que las iglesias
Escucha, por favor. Un resultado positivo de las persecuciones que ocurrieron durante ese periodo de tiempo fue que las iglesias se mantuvieron puras en su membresía. El que era creyente, no a medias. El que era creyente, era creyente. La amenaza de tortura y muerte fue suficiente para que cualquiera lo pensara 2 veces antes de confiar en Jesucristo, antes de hacerse creyente. Hermanos, los creyentes del siglo II y del primero tenían convicciones reales y predicaban con convicción un mensaje real de salvación y vivían de manera constante y persistente. Hechos 2:42, todos estos perseveraban unánimes, ¿sí?, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto debería llevarnos a preguntarnos, ¿cómo están nuestras convicciones? ¿Vivimos realmente en la fe del Hijo de Dios? Eso fue lo que habló el Señor Jesucristo en su mensaje a las 7 iglesias. Vean Apocalipsis 2:10. Esto lo habló el Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas, por cierto, Esmirna, una iglesia que se mantuvo firme y que sufrió persecución, pero recordemos las 2 líneas de interpretación. Se le dice a Esmirna, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde hay que ser fiel? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es interesante porque solo aquellas iglesias verdaderas que quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y la palabra de Dios, a esas iglesias se les advierte que sufrirán persecución. A las iglesias falsas el enemigo no las molesta. Pues ¿qué daño pueden causar? ¿Qué daño puede causar una iglesia falsa? Más bien benefician a la causa de que las almas sean condenadas. Sin embargo, la persecución, es cierto, la persecución depuró la membresía de las iglesias, pero también las semillas del error, de la corrupción, también se sembraron cada vez más. Y esto sucedió durante la vida de los mismos apóstoles. Hay advertencias una y otra vez. Estas semillas continuaron brotando y dando fruto, debilitando y adormeciendo a algunas iglesias. Durante todo este tiempo, un error que fue tomando forma fue el del bautismo y el de la regeneración bautismal. El bautismo, hermanos, es algo que ha causado más muertes a lo largo de los siglos. El bautismo y la regeneración bautismal. En los primeros siglos, y de esto vamos a abundar un poquito más adelante en siguientes estudios, en los primeros siglos encontramos solamente bautismos de adultos. Pero en el año 370 ya encontramos el bautismo de niños. Ellos pensaron, como es tan importante el bautismo y como nuestro Señor Jesucristo se bautizó, entonces mientras más pronto lo hagamos mejor. Pero entonces estaban considerándole al bautismo la importancia y quitándole lo que tenía la fe. ¿Qué es lo que salva? La fe. Pero ellos creyeron que también el bautismo salvaba y limpiaba. Y a fin de cuentas, ¿qué son? Son obras. Son obras. Muchas iglesias se mantuvieron fieles y rompieron comunión con los que aceptaban y practicaban tales errores. Y esa fue la primera separación oficial de que se tenga memoria y registro entre las iglesias.
Hasta el tercer siglo, según algunos historiadores, muchas de las iglesias fundadas por los apóstoles se hallaban todavía intactas y fieles a las enseñanzas apostólicas, pero un gran número de errores ya había causado estragos en otras iglesias. Lo que hizo es que el estado de esas iglesias fuera irregular. En ese periodo, como decía, las persecuciones fueron crueles, pero lejos de eliminar a los verdaderos creyentes, estos se iban reproduciendo más y más, porque donde quiera que fueran, iban anunciando el evangelio. Se emitían edictos de tolerancia, pero no duraba mucho. Y no fue hasta el año 303, entre el 303 y el año 313. No les dije, pero este pasaje de Apocalipsis 2:10, donde dice que por 10 días tendréis tribulación, se refiere precisamente a ese periodo de reinado de 10 emperadores, comenzando desde Nerón hasta Domiciano, que fue el último, que fue unas persecuciones horribles. Pero al final, precisamente del siglo II, comienzo del tercero, surgió algo muy importante, pero diabólico. Cuentan historiadores, y eso está en la historia, que un nuevo emperador, Constantino, tuvo una maravillosa visión y que vio en el cielo una visión de una cruz de fuego y unas letras que decían: con estas vencerás. Ahora, ¿qué dice Gálatas 1? ¿Qué dice Gálatas 1? Versículos 6 al 9. Le dice al apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios a esta iglesia en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no le crean. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué les leo este pasaje? Porque ¿cómo agradó Dios salvar a los creyentes? ¿Por medio de qué? De la predicación. No va a haber sueños ni visiones, no hay nada. Es solamente por medio de la predicación de la palabra. Nuestros sueños no significan nada. Si vamos a ser salvos es cuando escuchemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y reconozcamos que somos pecadores y nos arrepintamos y creamos que Jesucristo, que su sacrificio es suficiente y completo, y creamos que Él fue sepultado y que resucitó, porque esto es demostración del poder de que Él es Dios. No hay otra manera. Ahora, Él las interpretó, Constantino, él las interpretó como que debía hacerse cristiano, porque si sus antecesores, todos estos comenzando desde Nerón, no habían podido acabar con el cristianismo, antes se fortalecían mejor que hacía, los abrazaba al cobijo del Estado. De esta manera la religión cristiana llegaría a ser la religión del mundo entero y el imperio romano un imperio universal, vigente hasta hoy día. Roma no desapareció, sigue gobernando el mundo bajo la religión pagana, porque lo que hicieron fue cambiar los nombres paganos de sus ídolos por nombres cristianos. Todo esto dio lugar a una tregua y a negociaciones entre el imperio romano y el cristianismo, pero ojo, cuando digo cristianismo, se convocó a un concilio y muchos pastores de iglesias irregulares que habían dado puerta abierta al error asistieron a este concilio. Muchos no lo hicieron.
Muchos no lo hicieron, y los que no lo hicieron fueron aquellos que recordaron las palabras y la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 22, 21? Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y esto me lleva a algo importante. Como creyentes debemos de ser buenos ciudadanos. Debemos de obedecer las leyes, debemos de respetar a la autoridad, porque no hay autoridad sino la que ha sido puesta por Dios. Pero siempre y cuando las autoridades no nos impongan o nos obliguen a hacer algo que va en contra de Dios y su palabra. Porque eso fue lo que pasó ahí en Hechos capítulo 5. ¿Quieren ver Hechos? Hechos 5, y hay muchos ejemplos aquí de Pedro y del apóstol Juan, pero vean Hechos 5. Aquí ya se habían tomado presos, habían llamado la atención a Pedro y a Juan, se les había advertido, y vean lo que dice el 25 al 29. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en este concilio? ¿Y qué resultados trajo esta alianza entre la iglesia y el Estado? Lo vuelvo a repetir. Se promulga este edicto de tolerancia, y Constantino invita a las iglesias siguiendo esta visión. ¿Era una visión de Dios? ¿A un emperador? Cuando ya se habían sentado en las bases y la manera en que se debían ganar almas. Constantino invita a los pastores que habían sufrido persecución, pero estos pastores de iglesias irregulares, iglesias que habían caído ya en el error, accedieron, quizás para evitar la persecución. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿En el mundo qué? Os perseguirán y os entregarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ¿saben qué? Sean fieles. Sean fieles hasta la muerte. Algo fácil decirlo, ¿no? En un país como el que vivimos. Estas iglesias que estaban en el error, ¿qué fue lo que sucedió? Que en estas iglesias que ya estaban en el error, y es que cuando damos puerta abierta a algo pequeñito, ¿qué crees que empieza? Empieza a abrirse todo un abanico de posibilidades. Primero metes una cosita, y luego otra, y luego otra, y cuando vienes a ver se hace, ya no tienes límites. En estas iglesias que estaban en el error, ya Jesucristo no fue la cabeza. Jesucristo fue destronado como cabeza, y fue entronado un hombre, Constantino. Esa jerarquía que fue tomando forma dio lugar a lo que se conoce hoy en día como la Iglesia Católica y Romana Universal. Y fue dando forma a algo que conocemos como el Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei es el representante de Cristo, según ellos, en la tierra, el Papa. ¿Cuál es el representante de Cristo en la tierra? Vamos a ver Juan 16. Juan 16.
Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a quien el Padre envió, a quien Jesús envió en su nombre. Y de hecho en 2 Tesalonicenses, cuando dice, cuando Él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el Espíritu y con el resplandor de su venida. Cuando sea quitado de en medio, ¿quién? El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Es el que convence al incrédulo de pecado. Es el que guía al creyente a toda verdad porque actúa en la verdad y por medio de la verdad que es su palabra. Es el que dirige la iglesia por medio de la enseñanza de su palabra. Y si le pusiéramos un nombre correcto al libro de Hechos, podríamos decir que es Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo guiando a la iglesia. El Señor Jesús gobierna y dirige a sus iglesias por medio del Espíritu Santo y su palabra. Escuchen, por favor, todas las denominaciones que hoy conocemos, llamadas protestantes, salieron de Roma. ¿Por qué? Porque protestaron ¿de quién? Eso lo veremos más adelante. Aquellos pastores e iglesias que no asistieron a este concilio, más tarde fueron llamados despectivamente anabautistas, porque no aceptaron como válido el bautismo de aquellos que venían de estas iglesias irregulares, de estas iglesias del Estado y de estas iglesias del catolicismo. Pero de esto hablaremos más tarde, porque hay una línea del tiempo en donde vemos hay dos rupturas importantes. Habían iglesias irregulares, cuando se da este concilio, se emite este edicto de tolerancia. Estas iglesias irregulares que estaban en el error asisten a este concilio y se hace una denominación, pero habían iglesias verdaderas que siguieron y que no asistieron, fieles a las palabras del Señor Jesús. Pero acá a lo largo de la historia hubo una ruptura donde se dividió en dos ramas esta iglesia, ortodoxa y católica. Y luego de acá de la católica, allá en los años 1500, es donde surgen todas las denominaciones. Todas las denominaciones. Por eso son llamados protestantes. Pero existieron iglesias verdaderas que no escuchaban la verdad, pero para poder formar parte tenían que rebautizarse. En realidad no era rebautizarse, era bautizarse con un bautismo correcto, bíblico, neotestamentario. Pero de esto hablaremos en los siguientes estudios. No se lo pierdan, porque ya hemos sentado las bases en cuanto a doctrinas y demás, pero vamos a ver ahora sí en sustancia, historia, con datos históricos, y vamos a ver todos estos movimientos que hubo que en realidad no tenían un nombre, sino que nos pusieron un nombre. Quiero enseñarte lo que dice Hechos, capítulo 19, para terminar. Fíjate lo que dice, Hechos, capítulo 19.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿cómo les llama? Ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A ver, hermanos, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador. Sí, Jesucristo. El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y habiendo creído en él, de ahí de Efesios 1:13, me fui a 1 de Timoteo 2:4 y a 1 de Corintios 15:3 y 4. Sí, eso es trazar las Escrituras. Y habiendo creído en él, dice Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Entonces, el Espíritu Santo le dice y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. A ver, ¿era incorrecto el bautismo de Juan, el Bautista? No, porque era un bautismo de arrepentimiento. Pero Juan estaba preparando a estos para que recibieran a aquel que había de venir. ¿Y quién era ese? Como lo dijo Juan, lo hemos estudiado, he aquí el Cordero. Y él dirigió a sus discípulos hacia el Señor Jesús, porque él no era ni el Mesías, ni el profeta, ni Elías, ni nadie. Él era una voz que estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Era un bautismo correcto? Sí. ¿Eran salvos? No, porque no habían recibido el Espíritu Santo. No habían creído en Jesús. Entonces versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, puedo pensar que dijeron, entonces Jesús es el Mesías, entonces el que murió en la cruz, entonces ese de quien dicen que resucitó, ese es Jesús. Sí. Entonces él murió por nuestros pecados. Sí. Yo creo que ahí se le abrió el entendimiento. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. A ver, ¿no habían sido bautizados ya por Juan? Entonces vean, podemos decir que Pablo era un ¿qué? Rebautizador, un anabautista, ¿no? Porque este bautismo de estos que eran como 12 hombres, dice más adelante, no había sido válido porque no cumplía uno de los requisitos. No eran candidatos idóneos porque no eran salvos. Pero hay otro requisito, lo hemos dicho, ¿no? Un propósito, un modo correcto, un propósito correcto y una autoridad correcta. Que es una iglesia que venga de estas iglesias, de esta iglesia que fundó Jesús, no de esas iglesias irregulares que se unieron luego con el catolicismo y que luego salieron todas estas protestantes. Son iglesias irregulares, que su cabeza y su fundador no fue Jesucristo, fue Constantino. Y a lo largo de la historia vamos a ver que no fue Jesucristo, fue un hombre que estaba en esta denominación y dijo, ay no, a mí no me gusta aquí, no me gusta cómo se celebra esto. Entonces iban y formaban su denominación y le ponían su nombre. U otros que quizás iban de vacaciones y allá predicaban, bautizaban y se quedaban allá porque qué rico vivir en la playa. Pero no fueron enviados según el orden bíblico. De esas cosas vamos a hablar para definir, de acuerdo a las Escrituras, que la iglesia de Jesucristo estableció, sí,
existe, ha existido y existirá hasta que Él venga, porque su palabra no puede fallar. Y este versículo es muestra de ello. A Él sea gloria, ¿dónde? Es decir, que siempre va a existir una iglesia verdadera, ¿no? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Pero luego, como era muy largo el texto, no lo puse. Pero dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Se va a poner interesante esto. Dios bendiga su palabra.